Segunda de Timoteo, capítulo 1, verso 7. Porque no nos ha dado Dios espíritu de cobardía, sino de poder, de amor y de dominio propio. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor, ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el Evangelio según el poder de Dios, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, quien nos salvó y llamó con llamamiento santo, no conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo y la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos, pero que ahora ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo, el cual quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad por el Evangelio. En estos 4 versículos, el apóstol Pablo, preso por causa del Señor, perseguido, en tribulación, saca de su corazón verdades absolutas, fundamentales, para que su compañero de milicia, Timoteo, siervo también del Señor, amado hijo en la gracia y la misericordia del Señor, pueda ejercer el ministerio transmitiendo estas verdades tan profundas. Es impresionante el versículo 9. Podemos leerlo de nuevo. Quien nos salvó y llamó con llamamiento santo. ¿Qué palabras son estas, hermanos? La salvación como un hecho. El llamamiento como un hecho, un llamamiento santo. E inmediatamente deja claro, no conforme a nuestras obras. El mérito humano es totalmente descartado. Eso se ha dicho en todas las palabras de estos 2 retiros de este año. No conforme a nuestras obras, sino según el propósito suyo. Dios tenía un propósito. Se propuso algo en su corazón. Dios actuó conforme a su propósito. Y también conforme a la gracia que nos fue dada en Cristo Jesús antes de los tiempos de los siglos. Realmente, hermanos, nosotros somos tan limitados en el tiempo y en el espacio. Nosotros contamos con un estrecho margen de tiempo entre que nacemos y llegamos a tener madurez suficiente para entender un poco los propósitos de Dios. Y después se nos acaba la vida terrena y somos llamados y somos evangelizados con algo que estuvo en el corazón de nuestro Dios eternamente, antes de los tiempos de los siglos. Esta palabra que llegó a nuestros corazones un día y nos cautivó, una verdad que se nos metió adentro, nos cautivó, nos quedó impregnada en nuestros corazones la palabra, y como Pablo también en otra epístola lo dice, la palabra de Dios, no la palabra humana,
la palabra de Dios actúa en nosotros. Y desde que recibimos y oímos esa palabra, la palabra ha estado trabajando en nuestros corazones. Qué precioso trabajo de la palabra del Señor, implantando estas verdades eternas para que sean parte nuestra, para que se reflejen en nuestra vida, en nuestra experiencia, nos lleven de gloria en gloria hasta el día que estemos en la bendita presencia del Señor, ya sin despedirnos nunca, sino para glorificarlo a Él por los siglos de los siglos. Vamos a volver a esta misma palabra y vamos a ver rápidamente algunas palabras conocidas. Palabras que son de uso cotidiano nuestro y que están incluso en nuestros cánticos. Efesios 1, 9 y 10 dice: dándonos a conocer el misterio de su voluntad. Dios nos da a conocer el misterio de su voluntad, según su beneplácito, el cual se había propuesto en sí mismo. Esto estaba en lo profundo del corazón de Dios. Y esto estaba en su corazón. Reunir todas las cosas en Cristo, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos, así las que están en los cielos como las que están en la tierra. Y uno puede decir, hermano, ¿y estas cosas tan grandes, qué tienen que ver con nosotros? Estas cosas que de solo leerlas uno se da cuenta que está frente a algo inmensamente grande, profundo, eterno. Dios se propone algo según su beneplácito en sí mismo y Él nos lo da a conocer a nosotros. ¿No es un privilegio esto? Y dice, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. Y lo que leíamos antes dice, antes de los tiempos de los siglos, en la dispensación del cumplimiento de los tiempos. ¿Se fijan que eso está mucho más lejos de nuestra capacidad? Nuestra vida es tan corta, tan pequeña, pero se nos eleva, se nos honra, se nos invita a participar. Somos llamados a disfrutar de una salvación que se decidió antes de los tiempos de los siglos, y aquello que estuvo en el corazón del Señor eternamente. Dice que Dios quiere reunir todas las cosas en la dispensación. Esa palabra dispensación, solo leyendo la Biblia nos encontramos con eso, dispensación. Uno piensa en el siglo XX, en el siglo XXI, y no va más allá, en la edad de uno, de nacimiento, de muerte, de alguien, pero dispensación es algo grande. Es una extensión de tiempo grande, que puede durar 100 años, o 1000 años, o 2000 años. Y somos llamados nosotros a participar de estas cosas. Casi todos los que hemos pasado al frente han repetido este versículo de Hechos capítulo 2, hablando del día de Pentecostés, Hechos 2:23, de nuevo. A Jesús, Nazareno, varón aprobado por Dios, dice, entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole, al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Solo leer estas palabras conmueve, remece nuestras entrañas.
Porque el Señor Jesús sufrió la cruz por todos nosotros. Fue crucificado. Pero Dios lo levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Verdades absolutas, verdades poderosas, verdades eternas. Aquí se habla de la muerte. Un hombre lleno del Espíritu Santo. El Espíritu Santo dice estas verdades y estos acontecimientos decididos, anticipadamente, por un consejo, por un propósito, por un beneplácito, por algo que Dios se propuso. Y se nos eleva al Señor Jesucristo. Y se nos dice aquí, hablando de la muerte, y se dice ella. Ella es un pronombre, como si se refiere a una persona, alguien que tiene personalidad, alguien que tiene decisión, alguien que tiene poder. Y el poder de la muerte es retener a sus cautivos para que ninguno escape de ella. Y eso concuerda con el resto de las Escrituras que dice que la paga del pecado es muerte. El alma que pecare morirá. Y como todos los hombres, hijos de Adán, somos pecadores, el pecado nos conduce a la muerte. El pecado entró en el mundo, por el pecado entró la muerte. Entonces todos los seres humanos, todos los hijos de Adán quedan retenidos por un poder que parece inexpugnable, un poder que nadie puede derrotar. ¿Quién va a vencer la muerte? Lo normal, aún para nosotros, cuando vamos a un cementerio, decimos aquí se acaba todo. Hay tumbas olvidadas, ahí en los cementerios, y pareciera que ahí se acaba el dolor, se acaba el sufrimiento, el conflicto, o la alegría se terminó, se fue, no vuelve más, nunca más nos hablará, nunca más lo veremos. La muerte tiene una sentencia dolorosa, pero esta palabra resuena como una palabra del cielo pronunciada entre los mortales. A este Jesús resucitó Dios. Y ese mensaje se predicó partiendo desde Jerusalén hasta lo último de la tierra. Dios lo levantó al Señor Jesús, suelto los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuese retenido por ella. Se revolucionó la muerte aquel día, cuando el Señor Jesús resucitó, rompió sus cerrojos y venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte y se levantó en gloriosa resurrección. Gloria al Señor. Vuelvo a la palabra de Timoteo. Timoteo capítulo 1, versículo 9 y 10. Versículo 10 dice que ahora esta salvación ha sido manifestada por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Aparece el Señor entre los hombres. Y esto nos recuerda algo que lo citaré de memoria porque todos lo saben. Cuando aparece el Señor, no solo en el pesebre de Belén, nos referimos más bien a la aparición pública el día de su bautismo en el río Jordán. Para aquel momento hubo algo reservado especialmente. Cuando el Señor nació en Belén, cantaron los ángeles. Un coro de ángeles dijeron: gloria a Dios en las alturas, paz en la tierra, buena voluntad para con los hombres. Un coro angelical, qué melodía sería, ¿no? Qué espectáculo maravilloso, ¿cómo sería eso? Y los ángeles hablaron con los pastores. Pero en la ocasión del río Jordán no hubo ángeles ni profetas. Dios, habiendo hablado muchas veces a través de tantos profetas, Dios habiendo hablado de muchas maneras a través de ángeles, en esta ocasión Dios se reservó y dijo unas palabras donde todo el universo se silenció, porque Dios mismo habló cuando subió el Señor Jesús del agua.
He aquí que los cielos se abrieron y hubo una voz de los cielos que decía, ¿me ayudan a decirlo? Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Qué preciosas palabras, hermano. Digámoslo de nuevo. Este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Dios hablándole a la humanidad, hablándonos a nosotros, esa palabra es para nosotros. Señor Jesús se acababa de bautizar. El bautismo significa que morimos y resucitamos. La cruz es anticipada, la obra de la cruz es anticipada en el bautismo. Y el Señor Jesús, que no tenía por qué bautizarse, porque no era pecador, pero se puso en la fila de los pecadores. Juan no quería, pero finalmente nos quedamos con esto. El Padre muestra su agrado, tiene complacencia el Padre en el Hijo y dice, este es. ¿Qué va a hacer Dios? Pablo, cuando le escribe a Timoteo, habla de la aparición de nuestro Señor Jesucristo. Esta gracia que estaba oculta en los tiempos antiguos, según el propósito de Dios, de antes de los tiempos de los siglos, esto se manifiesta por la aparición de nuestro Salvador Jesucristo. Ahí aparece en el Jordán, recién bautizado, y el cielo se abre para confirmar. Dios está diciendo que algo tiene que hacer con él. La próxima escena, la digo rápidamente, todos la han dicho también. El momento es, hermano, que cuanto cada año que pasa y cada vez que la leemos y cada vez que la oímos y el Señor usa un canal u otro, un siervo con una gracia y otro con más gracia todavía y otro más. Está en libros, está en ministraciones de la palabra, está en los evangelios. Cuando el Señor llega al punto máximo, más allá de los azotes, más allá del desprecio y de todos los vituperios, llega el momento cúlmine, hermano, que nos cuesta pronunciarlo. Nos cuesta, no, es que es tan tremendo ese instante. Para ese momento no hay palabras humanas que sirvan. Todo lo que un ser humano se pueda esforzar por describir ese instante es pequeñísimo, es un poquitito. Solo el Espíritu del Señor puede ayudarnos ahora y sostenernos el resto de nuestra existencia. Es probable que por toda la eternidad, no solo nosotros, sino los ángeles estarán admirados de lo que aconteció en la hora novena. Cuando el Señor clama, Elí, Elí, lama sabactani, no sé cómo se pronuncia eso, que es el encabezamiento del Salmo 22, un salmo terrible, donde los autores dicen, no hay en la experiencia de David, porque el Salmo 22 se asocia con el rey David, pero no hay en la vida de David una experiencia que se conozca, por lo menos que haya padecido él alguna cosa parecida. David estaba hablando de otra persona y en la cruz el Señor dice exactamente las palabras, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Los hermanos que predicaron antes dijeron esto mismo con mucho más potencia, con mucho más fuerza de lo que yo tengo hoy día capacidad de decir. Pero amados hermanos, la luz del Señor va en aumento y creciendo dentro de nosotros para hacernos entender lo que significó ese instante. No solo para nosotros, para Dios el Padre, ese dolor. Como lo describía el Espíritu esta mañana, como si en ese momento estuviésemos tomados nosotros, el Señor nos tuviese nosotros tomados de la mano y de la otra mano estuviera tomado de Dios. Y Él decidió soltarse de esa mano, pero nunca soltarnos a nosotros. Qué poético, qué lindo, qué hermoso, qué conmovedor. En ese momento, ¿qué cosas se estaban decidiendo en ese instante, hermano? Es un instante oscuro, hubo un eclipse, la creación reaccionó, era tan potente lo que estaba pasando. No podía ser un día cualquiera, fue un día de tinieblas, un día oscuro. Jamás en toda la eternidad pasada había ocurrido un hecho como este.
El Padre y el Hijo tuvieron gozo, tuvieron gloria eternamente. Así lo dice Proverbios capítulo 8, así lo dice Juan capítulo 17. Aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en el momento de la descarga de la ira divina, en el momento supremo de la expiación del ser humano, en el día en que se santifica el Padre, en el día en que el propósito eterno de Dios tenía que tener cumplimiento, eso se ejecuta. Hermanos, reconozcamos que nuestro entendimiento es poco y debemos despedir al Señor, danos entendimiento. Que seamos alumbrados, que el Señor nos dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, que se alumbre los ojos de nuestro entendimiento, porque en el Cristo crucificado todo se decidió. Es tan grande lo que se decidió en aquel momento. ¿Recuerdan los versículos que acabo de leer? Discúlpenme porque a esta altura del campamento hay que tomar harta agüita. Amados hermanos, por los siglos, antes que existiera lo que hoy conocemos como creación, antes que nosotros viniéramos, antes que naciera el primer ser humano, antes que Adán fuera creado, Dios tenía un propósito. Y el anticipado conocimiento de Dios previó todo lo que iba a ocurrir, hasta la caída nuestra y hasta la redención nuestra. Pero para que el Apocalipsis se cumpla, para que las glorias del Apocalipsis se cumplan, Dios tenía que actuar. Eso que estaba en su corazón tenía que materializarse. Me detengo porque a veces pasamos rápido por esto. Puede que algo esté en el corazón de Dios, pero ¿qué hecho va a respaldar lo que Dios tenía en su corazón? Dios quería tener muchos hijos en su gloria. Dios tenía propósitos eternos, reunirlo todo en Cristo, las cosas celestiales y las cosas terrenales. Y Colosenses nos desconcierta porque va más lejos, dice que Dios agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Me gusta esa palabra, agradó. Ya lo dijimos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y aquí en Colosenses 1:19 dice, por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos. Hermano, reconozco ante todos mis pastores aquí, todos mis hermanos, a mí me queda grande esto. Creo que a todos nos debe quedar grande, aunque no diga nadie amén, ¿no? ¿Qué es lo que hay que reconciliar en los cielos? Los pecadores tenemos que ser reconciliados, pero hay cosas que deben ser reconciliadas en los cielos. Los teólogos ahí deben tener explicación para todo esto, pero aquí dice, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Mire cómo lo eterno, lo celestial, esto que es incomprensible en nuestra mente, se materializa en la cruz de Cristo. Lo que está en el corazón de Dios se hace efectivo en ese momento supremo del Cristo crucificado con el Dios mío, ¿por qué me has desamparado? ¡Qué decisión más grande! Se materializó lo que estaba en el corazón del Señor en ese momento. Porque a partir de ese momento, hermano, ¿qué es lo que viene a continuación de eso? Porque eso duró poco. Aquí hubo periodos muy cortos entre que el Señor Jesús apareció, ¿cierto? O que Dios desde los cielos habló diciendo, este es mi Hijo amado. Pasaron 3 años y medio, dicen los hermanos. Y el Señor ya estaba en la cruz. 3 años en el propósito de Dios es algo muy corto, muy breve. Fue como que 2 días o 3 días. Para Dios fue algo tan tremendo. Su Hijo estaba en la tierra y cómo lo respaldó. En sus milagros, en sus expresiones, en sus enseñanzas, en todo. Pero lo supremo, hermano, lo supremo fue el momento de la cruz. Y allí Dios estaba llevando a cabo su propósito. Tenía que ocurrir algo grande. Y el Hijo de Dios derramaba allí su sangre y moría por nosotros en la cruz.
y los efectos que eso tendría. Qué tremendo, hermano. Qué tremendo, qué tremendo. Yo solo lo resumo, no creo que sea el momento de mayor profundidad, porque tampoco sería yo capaz de hacerlo. Pero cuando luego la otra expresión, que también está en Hechos capítulo 2, está en el libro de los Hebreos, está por todos lados, están los Salmos, anunciados proféticamente y después cumplido en el libro de los Hechos. Esta frase de Dios, aquí habla Dios. Siéntate a mi diestra, digamos, ayúdame a decirlo. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, no quiero que nadie se vaya, por favor, de la reunión. Si alguien se fue, retorne y digámoslo juntos. Si son palabras de Dios. Como me gusta cuando tú decías anoche, prediquemos juntos. ¿Me quieren ayudar a predicar, hermano? Necesito ayuda. Prediquémonos unos a otros con estas son palabras del Señor. Digámoslo juntos. Siéntate a mi diestra hasta que ponga a todos tus enemigos por estrado de tus pies. Hermano, qué alegría de Dios. Qué alegría del Padre. Su Hijo ya fue sacrificado, su sangre ya fue derramada, su justicia ya fue satisfecha. Lo que estaba en su corazón eternamente se materializó en la cruz. Y ahora el Señor al tercer día resucita venciendo la muerte. La muerte queda derrotada y el Señor asciende. Aleluya. Es precioso el período de nuestro Señor resucitado, apareciéndose, mostrando, diciendo: yo mismo soy. Mete tus manos, mete tu dedo, incrédulo Tomás. Aquí, soy, yo mismo soy. Y qué quebranto. Y como hacía notar un hermano hace poco en una predicación, cuando el Señor Jesús se despidió después de esos 40 días y le vieron ascender, los discípulos le adoraron a su Salvador que ascendía a los cielos. Y las puertas de los cielos se abren, como el salmista lo cantaba: alzado puertas vuestras cabezas y entrará el Rey de Gloria. Y desde el otro lado responden: ¿y quién es el Rey de Gloria? Porque es tanta la alegría celestial, una desbordante alegría. Quieren oír de nuevo que el Señor viene retornando y fue recibido arriba en gloria. Su nombre sobre todo nombre, no solo en este siglo, sino en el venidero. Digamos juntos: Jesucristo es el Señor. Aleluya. Y en ese momento, ¿quién fue que lo dijo? Pero no importa. Alguien lo expresó de esta manera. El Padre no se quedó sentado en el trono, se puso de pie y le dijo: bueno, esto es figura, ¿no? Es figura, esto es porque alguien lo dijo. Como que el Padre se hubiese puesto de pie y le había dicho: hijo, siéntate a mi diestra. Y ahí está ahora. La salvación ya se consumó. El perdón ya está pagado. La victoria ya está lograda. Gloria al Señor. El Señor está ascendido. Está a la diestra de la majestad a las alturas. Si el Espíritu Santo que lo testifica dentro de nosotros, lo testificó el día de Pentecostés. Qué tremendo fue ese día, hermano, el día de Pentecostés. Por años los judíos habían celebrado la fiesta, la festividad. Y año tras año siguen celebrando las fiestas, los que celebran la fiesta. Pero ese fue el cumplimiento de la fiesta. Pensemos por un momento, hermano, solo por un momento. Hermano, no había ni una sola iglesia en la tierra. No estaba la iglesia. Había 100 personas, ¿cuántos eran? 120 reunidos, esperando que algo pasara. Esperando que pasara algo que ni ellos se imaginaron cómo iba a ser. De repente vino un viento recio. Vieron llamas de fuego sobre sus cabezas. Y fueron todos llenos del Espíritu Santo y pasó algo que no había pasado nunca antes. Al menos de esa manera, y así empezó la iglesia. Y en un solo día 3.000 se convirtieron y empezó la iglesia en Jerusalén.
Y después todas las iglesias que hay en el Nuevo Testamento y las iglesias del Apocalipsis, hasta nosotros, 2000 años más tarde. Hermanos, nosotros somos fruto de esto, de la cruz de Cristo, de la resurrección de Cristo y del derramamiento del Espíritu Santo. ¿Se da cuenta que somos participantes de esto? Que lo eterno de Dios se consumó en la cruz, se confirmó en el día de Pentecostés y está vigente hasta hoy en todos los que confesamos el bendito nombre de Jesucristo. ¿Cuántos lo confiesan? ¿Quién es Él? Sí, ¿qué más? ¿Qué más es Cristo? Es el Hijo de Dios, Él es el Salvador. ¿Qué más es? Es el Señor, gloria al Señor, gloria al Señor. Amados hermanos, qué tremendo lo que ocurrió en la cruz. Entonces, hermanos, nosotros tenemos seguridad por eso. Tenemos seguridad. Porque, ¿qué le pasa a la raza humana? También digo brevemente esto, porque ya está dicho. Nosotros, nuestro nacimiento de Adán, nacimos, el solo hecho de nacer en este mundo, todos los seres humanos, desde Adán hasta acá, heredan todo lo que es de Adán. Heredamos lo que es de Adán. Y al heredar lo que es de Adán, quedamos inmediatamente en un camino ancho. Una puerta ancha y un camino ancho, que es el mundo. El mundo con todos sus deleites, donde el pecado tiene su expresión cada vez más grotesca, ya. No quiero perder tiempo en eso porque ustedes ya lo saben. Y nosotros estamos aquí estando en el mundo, no somos del mundo, estamos huyendo del mundo, estamos contradiciendo al mundo. Pronto nos transformaremos en un problema para el mundo, un problema para el sistema del mundo, un problema para las ideologías de este mundo, un problema para las leyes de este mundo. Ustedes saben las leyes que se están promulgando en distintos países, donde se le puede quitar la vida a un ser humano que viene en su proceso de nacimiento cuando la mujer quiera, cuando alguien quiera, libremente. Algo absolutamente en contra de nuestro Dios. O que la persona sienta que su identidad es lo que ella siente, no como la naturaleza se lo otorgó. Se está levantando una sociedad contra Dios. Se apresura en el mundo la aparición del anticristo. Viene la tribulación más grande, vienen acontecimientos grandes sobre la humanidad. Pero la palabra de Dios está haciendo un trabajo paralelo, secreto, profundo, en un rincón del mundo llamado Rucacura. Aquí estamos. Y la palabra de Dios nos está lavando, nos está preparando para el glorioso día cuando nos encontremos con el Señor. Pero el mundo sigue su camino ancho. ¿Y los hijos de Adán en qué terminan? Ese camino ancho, ¿a dónde conduce, hermano? Conduce a la muerte. Una muerte eterna, una muerte sin retorno, a un fin horrible. La gente que no conoce al Señor tendrá un fin terrible, horrible. Van camino a un despeñadero, a una condenación eterna, así está escrito en la palabra de Dios. Todo lo que es de Adán es condenación y es muerte, pecado y muerte. Pero por la muerte del Señor Jesucristo en la cruz, por su victoria sobre la muerte al tercer día, por su ascensión a los cielos y por el derramamiento del Espíritu Santo, ahora hay otra posibilidad. Ahora es posible nacer de nuevo. Porque en un momento dado todos éramos hijos de Adán. Pero llegó la bendita palabra de Dios que nos hizo renacer. Y las palabras que hemos estado hablando estos días corresponden al reino al que nosotros pertenecemos, porque fuimos trasladados de la potestad de las tinieblas al reino de su amado Hijo. Fuimos sacados de las tinieblas a la luz, de la muerte a la vida, de Adán a Cristo, y todo eso está respaldado por el Cristo crucificado, por el dolor del Padre y del Hijo, de lo que ocurrió en la cruz en ese momento. Está respaldado esto que estamos diciendo. Qué precioso camino en que estamos. Pero la Escritura define este camino como una puerta estrecha,
y un camino angosto. Pero lo glorioso de esto es que este camino conduce a la vida. El Señor Jesús quitó la muerte y sacó a luz la vida y la inmortalidad. Qué preciosa es la resurrección del Señor. Para que hubiera resurrección tenía que haber primero muerte. El Señor lo hizo. Y fue tan grande lo que hizo que nos incluyó a nosotros. De tal manera que en Cristo morimos. Y en Cristo resucitamos. Hay amén para la resurrección, pero no hay amén para la muerte. Lo hemos dicho, hermano, y le pedimos socorro al Señor, y yo me detengo, cambio hasta el tono de la voz, como una forma de ayudarnos unos a otros. Necesitamos incorporar estas verdades absolutas, estas verdades eternas, estas verdades que se decidieron antes de los tiempos de los siglos, que Dios se propuso en su corazón, que las materializó en la venida de su Hijo para beneficiarnos a nosotros por la fe. ¿Qué es lo que creo? Creo que la sangre de Cristo me limpia de todo pecado y eso lo tengo claro. Hace 30 años, hace 40 años, esa verdad nos revolucionó, nos libertó. Satanás no tiene de qué acusarnos porque la sangre de Cristo lavó nuestras conciencias de obras muertas. Nos abrió camino vivo y nuevo y Dios ve la sangre y nos recibe por la preciosa sangre de Cristo y también creemos que Satanás ha sido derrotado. Pero necesitamos incorporar esta verdad, hermano, aplicada, porque así está escrito. Necesitamos asimilar esta palabra en lo profundo del corazón. Cuando Cristo murió, nosotros morimos. Sí. Aleluya, gloria al Señor. Poco a poco la vamos incorporando. Hermano, estas cosas no son automáticas. Estas cosas es verdad que acontecieron y para Dios están totalmente vigentes. Para Satanás está totalmente vigente, para el infierno totalmente vigente, para toda la hueste angelical que glorifica al Padre y al Hijo en las alturas, en el trono, en los ambientes celestiales. Esto es absolutamente válido porque hoy día hay un hombre resucitado. Por supuesto no es un hombre como nosotros que somos enfermizos, mortales y mañosos todavía. Nuestro Señor Jesús es el Señor resucitado, es un hombre glorificado. Por eso Él tiene ojos como llama de fuego y su voz es como el estruendo de las muchas aguas y su rostro como el sol cuando resplandece en su fuerza. Así lo describe Apocalipsis capítulo 1. Pero este Señor conserva las marcas, porque Juan cuando lo ve, Apocalipsis capítulo 5, le ruego a los jóvenes que se aprendan de memoria, Isaías 53 y Apocalipsis capítulo 5, en medio del trono hay un cordero como inmolado, al cual se le adora y se le canta y se le dice con tu sangre nos has redimido para Dios. Está todo vigente. Pero hermano, nosotros venimos llegando del fracaso. Venimos huyendo del fracaso. Venimos huyendo de las ideologías de este mundo que atrapan, de los vicios de este mundo, de las carnalidades en las cuales estuvimos atrapados. Y nuestro entendimiento entenebrecido poco a poco tiene que ir madurando. Entonces estas verdades se van internalizando en nosotros. Y la palabra del Señor como un lavamiento. Qué lindo, ¿eh? ¿Recuerdan esa frase? El lavamiento del agua por la palabra. Porque lo que está en el corazón del Señor es una iglesia gloriosa, sin mancha, ni arruga, ni cosa semejante. Lo que está en el corazón del Señor es la perfección absoluta y hacia allá vamos. El Espíritu Santo dice, vamos adelante a la perfección. Para salvarnos, no tuvimos nada que hacer. Para salvarnos, el Señor lo hizo todo. Amén, hermanos. Para la salvación ya está decidida. El Evangelio no hay nada más que hacer para la salvación, nada más que hacer. Pero necesitamos, cuando digo pero, pienso que algún teólogo aquí está diciendo, a ver, ¿qué va a decir el predicador? Le voy a dar tiempo mientras. Hermano, ¿cuál es tu realidad y la mía? Que poco a poco vamos atesorando estas cosas. Poco a poco la palabra de Dios se va encarnando en nosotros.
Y aquí hago un complicado paralelo. Que el Señor nos ayude a hacer este paralelo medio complicado. Las cosas que estaban en el corazón del Señor decididas ya. Las obras de Dios estaban terminadas antes de la fundación del mundo. Dios ya lo tenía todo hecho. Pero lo materializó en la cruz. Lo que era, a ver si puedo decir fe en Dios, es extraño decir eso, se cumplió por los hechos de Dios, enviando a su Hijo y todo lo que ya acabamos de relatar, de tener hoy a su Hijo victorioso a las alturas. Ahora nosotros nos apropiamos por la fe. Creemos en el Señor y todos esos beneficios son nuestros. ¿Ya? Sin embargo, eso no es, en cuanto a la plenitud de todas las cosas, es necesario que algo también ocurra en donde se materialice esta fe, se haga una realidad en mi vida todo lo que ya es mío. La herencia que tengo, empiezo a tomar posesión de esta herencia. Como Josué. Aquí doy un tremendo salto atrás en la historia. La tierra prometida era de ellos. ¿Era o no era de ellos? Era de ellos mientras estaban 40 años en el desierto. La tierra es de ellos. Cientos de años cautivos en Egipto y la tierra era de ellos. Porque era una promesa. Pero fue necesario cruzar el Jordán, que es un tipo de la cruz. Fue necesario enfrentar las murallas de Jericó. ¿Las derribaron ellos? No, las derribó Dios. Pero ellos tuvieron que obedecer a la palabra del Señor. Rodeen el campamento, toquen la trompeta. Y estos son los hechos que el Señor espera de nosotros. De otra manera, nuestra fe sería sin obras, ¿no? Alguien podría decir, sí, yo creo en Cristo. Pero si le vemos mentir como el mundo, hablar como el mundo, entonces no hay ninguna evidencia de la fe. Si seguimos viviendo como el mundo, esa fe no sirve. Es vana, totalmente vana. A menos que la fe, cuando la fe es verdad, ¿qué pasó con los hombres cuando la fe fue verdadera? Y aquí sí que nos firmamos de la palabra del Señor. ¿Qué pasó con Saulo? El día de que se encontró con el Señor camino a Damasco, cambió completamente y la gente empezaba a glorificar a Dios en él, porque él tomó, creyó, recibió. Esos son nuestros hechos. Mira qué trabajosos más grandes. Creer, recibir, aceptar, atesorar, admirar. Son hechos. Estamos admirando la obra de la cruz. Estamos empapados de la victoria del Señor. Estamos llenos de esperanza de la gloria que nos espera. Esto que Dios ya consiguió para nosotros, hermano, necesitamos ir asimilándolo. Un versículo bíblico que nos ayuda. Colosenses. Colosenses capítulo 3 dice, si pues habéis resucitado con Cristo. Aquí yo levanto la mano al tiro, hermano, al tiro. ¿Ah? ¿Hemos resucitado con Cristo, hermanos? Gloria al Señor, hay fe en su pueblo. Hemos resucitado con Cristo. Buscad las cosas de arriba. Sería una tremenda contradicción. No, hermano, yo no hago nada. Tengo nada que buscar. Buscamos las cosas de arriba, naturalmente, porque el haber resucitado con Cristo me produjo una potencia dentro. Me cambió la cabeza, me hizo nacer de nuevo, me hizo entrar en un camino glorioso, con una esperanza, con una meta preciosa. Busco las cosas de arriba donde está Cristo sentado a la diestra de Dios. Mira el hecho, qué trabajoso es este hecho. Esto nos va a hacer sudar. Poner la mira en las cosas de arriba. Qué grande es la gracia del Señor. ¿Eh? Qué yugo fácil. Hermano, si la mirada... ¿En qué está puesta la mirada, hermano? ¿En la novia que estás buscando? ¿En lo que viene? ¿En lo que... no sé, en la enfermedad, en el problema, la situación, el conflicto en la vida cotidiana?
Los renacidos, los nacidos de Cristo, los que tenemos al Señor, buscamos las cosas de arriba, ponemos la mira en las cosas de arriba, porque habéis muerto. ¿Hemos muerto, hermanos? Un poquito más fuerte. ¿Hemos muerto? Por ahí sí, hermano. Porque habéis muerto y vuestra vida está escondida con Cristo en Dios. Así lo entiendo yo. No sé los profesores si me van a corregir de esto. Así lo entiendo yo. Mi vida está escondida con Cristo en Dios. Es decir, lo que yo estoy viviendo de Cristo hoy es lo que usted alcanza a ver nomás, hermano. Como decimos en Chile, hermano Omar, en Chile decimos es lo que hay. Es decir, si no estoy tan crecido es porque mi vida está escondida con Cristo en Dios y yo estoy viviendo algo de esa vida. Lo que ustedes ven en mí es una parte, no es la plenitud. No lo estoy viviendo todo. Nuestra vida está escondida en Cristo, con Cristo en Dios. Luego, versículo 4 dice, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, escuchen por favor, cuando Cristo vuestra vida se manifieste, entonces vosotros también seréis manifestados con Él en gloria. Aleluya. El próximo versículo me da un golpe fuerte. Dice, hacer morir pues lo terrenal en vosotros. Aquí tenemos un problema. Es que no hemos muerto. Si ya morí, ¿por qué tengo que hacer morir? Se fija que lo que es real en Dios, poco a poco se va haciendo una realidad en el corazón del creyente. Y el año pasado no teníamos la estatura de ahora. 10 años atrás no teníamos el reposo que tenemos ahora. Y si el Señor todavía nos retorna, hermano, en los próximos años permita el Señor que como iglesia en cada localidad vayamos madurando. Y se cumple el canto. Quiero más y más de Cristo, más de su poder y gozar de sus delicias. Quiero más y más de Él. Solo Cristo satisface toda mi necesidad. Qué terrible es cuando hay mucho cristianismo hoy día que busca poder. Busca poder, busca milagro, busca unción. Un día estas cosas hacen mal. Alguien dijo, vengan a este culto porque habrá una gran presencia. Ahí uno se tiene que retener, hermano, para no decir nada. Además, si lo dicen por la tele, uno no tiene ninguna posibilidad de decirle nada. Pero si uno estuviera al lado, uno le diría, hermano, si no está Cristo, hay pura muerte. Hemos de buscar a Cristo, porque Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Tenemos que llenarnos de Cristo. Tenemos que empaparnos de Cristo. Tenemos que admirar a Cristo. Porque Él es la resurrección y la vida. Él es el pastor y obispo de nuestras almas. Él es la cabeza y el fundamento de la iglesia. Cristo en nosotros es la esperanza de gloria. Quiero más y más de Cristo. Y cuando me lleno del Señor, cuando miro al Señor, cuando oigo su palabra, cuando tengo comunión con los hermanos, cuando me reúno para adorar al que vive por los siglos de los siglos, estoy haciendo morir lo terrenal en vosotros. Fornicación, impureza, pasiones desordenadas, malos deseos, avaricia, que es idolatría, en los cuales anduvisteis en otro tiempo, no mintáis unos con otros, habiendo despojado del viejo hombre. Pues el viejo hombre ya fue a la cruz. Y revestido del nuevo, ahí sí, a eso pertenezco yo, al nuevo hombre, el cual conforme a la imagen del que lo creó, escucha bien, se va renovando hasta el conocimiento pleno. Digámoslo, se va renovando hasta el conocimiento pleno. ¿Qué quiere el Señor de usted, hermano? Hermana, a ver, que usted se vaya renovando, ¿cómo dice? Hasta el conocimiento pleno. O sea, el conocimiento hasta donde nos alcance
en esta dispensación, porque lo nuestro, hermano, va así. Hemos muerto, todavía tenemos que hacer morir. Porque si esto hubiese ocurrido automáticamente, desde el día que el Señor murió y todo se hubiese cumplido así, sin fe, no habría habido ningún brujo en estos últimos 2000 años vivo. No habría habido ningún endemoniado, ningún enfermo, porque el Señor llevó nuestras enfermedades. Entonces, hermano, aquí voy voy a controlar mis emociones con la ayuda del Señor, para leer esto que voy a leer. 1 Corintios 1:18, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. La palabra de la cruz, la obra de la cruz. Y dice, destruiré, pues está escrito, destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde está el escriba? ¿Dónde está el disputador de este siglo? ¿No ha enloquecido Dios la sabiduría del mundo? Pues ya que, mira, ayúdenme en esto. Pues ya que en la sabiduría de Dios, el mundo no conoció a Dios mediante la sabiduría, ayúdenme a decir esto juntos, agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Qué maravilloso este versículo, hermano. Miren, yo sé que estamos todos cansados, pero ayúdenme a decirlo. Sean generosos, ¿ya? Agradó a Dios. Esto es lo que agrada a Dios. Este es mi Hijo amado. Agradó a Dios que en Él habitase toda la plenitud. Y agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. ¿Qué ocurrió esta mañana? La palabra de Dios fue predicada. Y por la palabra que un siervo de Dios predicó, las personas que pasaron aquí al frente y las que virtualmente en sus casas, donde quiera que estén, hayan escuchado esa palabra, esta palabra les traspasó. Y esas personas hoy tienen salvación. Y eso me pasó a mí también un día. La locura de la predicación de alguien pasó por el oído y llegó al corazón y me hizo una nueva criatura. Somos engendrados de Dios, nacimos de nuevo, iniciamos una carrera maravillosa con un fin precioso. Entonces, el Señor mandó a sus siervos, id y predicad el evangelio a toda criatura. Recibiréis poder. Todos los que lo saben de memoria, sobre todo los pentecostales, ¿cierto? Recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en toda Judea, en Samaria, en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de la tierra. ¿Usted ha andado 3 kilómetros para allá? ¿En esta dirección? Ahí se acaba el mundo, hermano. Estamos lo último de la tierra. Se está cumpliendo la bendita palabra del Señor. Y desde aquel día, mira lo que hizo Dios. Derramó el Espíritu Santo. ¿Se acuerdan? ¿Fue verdad? Fueron llenos estos hombres, fueron transformados estos hombres. Y por una sola palabra se encendió el Evangelio. Y esas personas entraron en la realidad del Cristo crucificado, resucitado, ascendido, derramando el Espíritu Santo, y nació la iglesia. Y de nuevo, por la predicación del Evangelio, los apóstoles predicaron el resto de sus vidas. Se dice que la mayoría murió, los mataron. De manera horrible los mataron. A Pedro dicen que lo crucificaron con la cabeza abajo. Pablo murió encarcelado y tal vez decapitado. ¿Y cuántos fueron a los leones, hermano? Y fueron perseguidos, pero la sangre de los mártires fue la semilla. El Evangelio siguió corriendo y llegó hasta nosotros. Y los misioneros fueron a África, y fueron a Asia, fueron a India. Hay unos videos, hermano, en YouTube de hermanos de India. Ese color que poco conocemos en esta parte del mundo de los rostros,
pero iluminados, llenos de Cristo, cantando los mismos himnos que llevó Hudson Taylor para allá. O no, los otros, ¿cómo se llaman los otros hermanos? Se me olvidó el nombre. Bat Singh y tantos otros siervos que fueron a la India, que fueron a China. En China hay millones a través de los años. Y en todo el mundo, en toda nuestra América. Entonces, es por el Evangelio. Por el Evangelio, lo que pasó en la cruz se hace realidad en el corazón del que cree. ¿Lo repito? Sin la predicación del Evangelio, estaríamos nosotros en tinieblas. Si la palabra del Señor no hubiese llegado por algún medio, Dios se las arregló. Y ahora esa palabra se está instalando en nuestros corazones para que salga de nuevo con poder, para que otros conozcan también al Señor. Entonces entramos en los propósitos del Señor, en esto que estuvo oculto desde tiempos eternos en el corazón de Dios, que se materializó en la cruz y a nosotros nos llenó de esperanza y nos transformó. Nosotros ya no vamos en esa loca carrera del mundo desenfrenada. No estamos defendiendo nosotros una posición social en el mundo. Nosotros somos otra cosa. Nosotros somos la casa del Dios, de Dios. Somos la iglesia del Dios viviente. Columna y baluarte de la verdad. La iglesia a la que pertenecemos es la misma iglesia del libro de los Hechos. Es la iglesia de toda la historia. Es la iglesia que será arrebatada. Es la iglesia que participará de la voz del Cordero, de esas multitudes maravillosas del Apocalipsis. Que me gusta Apocalipsis. Apocalipsis 7, hermanos. De toda lengua, de todo pueblo, de toda nación, en la presencia de Dios, del trono de Dios y del Cordero, con vestiduras blancas, los redimidos por la sangre del Cordero. ¡Qué hermoso! ¿Cuántos de esos habrán estado en Rucacura? Aleluya, hermano. Y los otros capítulos que todavía no se ha cumplido. No se ha cumplido. Es verdad que Cristo vino en nuestros corazones, ¿verdad? Cristo vino. Por supuesto que está en mi corazón. Pero eso es una parte que se nos concede por gracia para vivir cada día, para vencer al maligno, para vencer a este mundo, para ser vencedores. Se nos dio la provisión que podemos contener en este cuerpo mortal. Vino el Señor, sí, habita en mi corazón, sí, pero yo quiero verlo también físicamente, objetivamente, viniendo en las nubes del cielo con poder y gran gloria. Escrito está, todo ojo le verá y los que le traspasaron, y todos los linajes de la tierra harán lamentación por él. Sí, amén. Así lo dice el Señor, el que es, el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. ¿Se fija que así como las verdades de la muerte y de la resurrección y también lo de la venida del Señor también es progresivo en nosotros? Otra cosa que nosotros tenemos en nuestro lenguaje, nosotros hemos visto a Cristo, decimos aleluya. Y cuando vemos a alguien que no entiende nada, que anda más confundido que no sé qué, nosotros decimos, este hermano nunca ha visto al Señor, este hermano no ha visto nada, decimos nosotros. No ha visto a Cristo. Nosotros, el Padre nos reveló a su Hijo. ¿Hemos visto al Señor? Pregunto, hermanos, ¿hemos visto al Señor? Vemos a Jesús coronado de honra y de gloria. Pero esto es progresivo. Llegará el día en que le veremos, hermano. Como decía Roberto la otra noche, si el Señor, cuando vea al Señor y el Señor me dé corona, me voy a sacar la corona. Así como en Apocalipsis 5, donde los ancianos echan sus coronas a los pies del que vive por los siglos de los siglos. Un día le veremos. Hoy día yo lo estoy mirando a usted. Usted me ve a mí. Pero cuando lo veamos a Él, ¿qué van a importar el resto? Solo estaremos a los pies del amado, del que dio su vida por nosotros en la cruz. Qué glorioso, hermanos, lo que viene. Qué gloriosa esperanza tenemos. Qué grande es lo que tenemos, que las iglesias en todo lugar, los hermanos presentes aquí, los hermanos que nos ven, los hermanos que están en Chile o fuera de Chile, que nos ven en esta transmisión, hermanos, es tan glorioso lo que está por venir. Hemos venido a estar estos días aquí
hemos sido alimentados, hemos sido abrevados, hemos sido consolados, se ha refrescado nuestro corazón, hemos estado en comunión con los santos alabando al Señor y siendo alabados por la palabra. Esto es un pedazo de cielo en la tierra. Estamos viviendo a Cristo en comunión en todo momento. ¡Qué hermoso! Pero si corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, el camino sigue siendo estrecho. Estos son los hechos nuestros, permanecer en comunión. Estos son los hechos nuestros, atesorar la palabra, guardar la palabra, empaparnos de la palabra, amar a los hermanos, darnos para el Señor, que el Señor tenga mucha ganancia. Les pido que en las próximas reuniones, en sus localidades, ustedes digan, hermanos, llevamos un camino recorrido, pero el Señor quiere más todavía de nosotros. Consagrémonos más, llenémonos más de Cristo. Quiero más y más de Cristo. Gloria al Señor, hermano. Gracias al Señor por estos días. Gracias al Señor por este campamento. Que el Señor haya regado todos nuestros corazones. Que el Señor reciba mucha gloria. Que la palabra que hemos recibido no sea simplemente, estuvo linda la prédica. No, hermano, eso es muy poco. Tómela. Que la palabra lo hiera, que la palabra lo traspase y que la palabra siga actuando en cada uno de nosotros.